Cuando uno discute en España sobre el tema de la memoria, por ejemplo con historiadores o políticos, se sobreentiende siempre para los otros que la memoria es un asunto privado y algo subjetivo. Es decir, la memoria ni es conocimiento ni debe tener relevancia política o pública. Ese supuesto es muy discutible, sobre todo si se tiene en cuenta el desarrollo que el concepto de memoria ha tenido en Europa, donde ha habido una gran reflexión, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, debido fundamentalmente a la reflexión sobre el Holocausto judío. Y a mí me parece muy interesante para el debate en España, para enriquecer y aclarar el debate en España, clarificar esas conquistas, digamos, del concepto de memoria, esas conquistas europeas del concepto de memoria, para entender lo que pasa en este país. Y lo que se desprende de ese repaso, ¿no?, a las conquistas europeas de la memoria, es que en primer lugar aparece como un concepto indiscutiblemente político. A ningún alemán se le ocurriría decir eso de que hay que echar al olvido el pasado. La historia está construida sobre el olvido. La historia está construida desde la lógica del progreso. Y ya decía Hegel que el progreso se construye sobre víctimas. Lo que pasa es que las víctimas son insignificantes. Y eso es lo que ya no entendemos, ¿no? Entendemos que esas víctimas sobre las que está construido el progreso o la historia son significativas. Y lo que hace la memoria precisamente es ponerlas encima de la mesa. Por eso la memoria es necesariamente un concepto político, porque hace ver el costo de la construcción de la historia canónica o política. Pero además es un concepto cargado de significación, es decir, aporta conocimiento. Aristóteles decía que la memoria era un sentimiento, y eso lo repiten mucho los historiadores españoles. Es una vivencia subjetiva del pasado. Y es verdad que la memoria es eso, pero es mucho más que eso. Es conocimiento. Y es conocimiento porque para los teóricos de la memoria, la realidad no solamente son los hechos, sino también los no hechos. Es decir, hay una parte oculta en la realidad a la que solo tiene acceso la memoria y no la ciencia. Los hechos, como dice la misma palabra, lo fáctico, es la parte de un proyecto que ha conseguido realizarse. Es lo hecho. Mientras que hay muchos proyectos que no han llegado a realizarse, que han fracasado. De esos no se ocupa la historia ni la ciencia, y de eso se ocupa la memoria. Y forma parte de la realidad, porque seguramente en esos proyectos incumplidos, en esas esperanzas frustradas, está la posibilidad de un futuro distinto del presente y de un futuro que fuera más del presente, fuera más de lo mismo, ¿no? Esta memoria que se ha construido fatigosamente en Europa dice que tiene una dimensión política o pública y que además es una fuente de conocimiento. Pero además hay otro aspecto que incorpora la reflexión europea al concepto de memoria, y es que la memoria no es optativa, es un deber, es un deber. Y no es un deber, digamos, por imperativo moral. No es que tengamos que acordarnos para, no sé qué, para lavar la mala conciencia. No, no, es un deber porque hemos aprendido de una experiencia histórica gravísima en la que lo impensable tuvo lugar. Cuando lo impensable tiene lugar, lo ocurrido se convierte en el punto de partida del conocimiento. Entonces, la memoria es entender que lo impensable ocurrió.
eso rebaja un poco las pretensiones de la ciencia o del conocimiento, porque si queremos aproximarnos a la realidad, hay que tener en cuenta lo que escapa al conocimiento, pero que ocurre. Y la memoria no es más que eso, ¿no? Tomarse en serio lo que el hombre ha sido capaz de hacer, aunque no fuera capaz de pensarlo. Y ese deber de memoria, que también filosóficamente se puede traducir como un nuevo imperativo categórico, nos obliga, como decía Adorno, el deber de memoria nos obliga a repensar toda nuestra estructura social y subjetiva posterior a esa fecha, teniendo en cuenta la barbarie. Bien, el deber de memoria significa repensar la política teniendo en cuenta la barbarie, por dos razones: para evitar que se repita y también para hacer justicia al pasado. Entonces hay que repensar la política con estas categorías, hay que repensar la ética también con esta experiencia, hay que repensar el arte, la estética. Por eso Adorno se preguntaba cómo hacer poesía después de... Y hay que repensar el derecho, por ejemplo. Y se va haciendo, por ejemplo. Si hoy en el derecho hablamos de justicia transicional y justicia restaurativa, es decir, si hemos empezado a pensar el derecho en el sentido de que hacer justicia no consista tanto en castigar al culpable cuanto en atender los daños de las víctimas, hacer justicia a las víctimas, si hemos producido ese cambio y empezamos a hablar de justicia transicional y de justicia restaurativa, es porque empezamos a entender lo que significa el deber de memoria, lo que significa pensar el derecho teniendo en cuenta la barbarie experimentada. Y podríamos seguir así, podríamos también pensar la política, y eso nos llevaría, por ejemplo, a revisar grandes categorías políticas que parecen indiscutibles, como la figura del Estado o de la nación, o el concepto de ciudadanía, conceptos todos que están ligados a la sangre y a la tierra, a la sangre y a la tierra. Pero si queremos, y eso, esa ligazón de la nación o del ciudadano, de la ciudadanía, a la sangre y a la tierra, acabaron en racismo, acabaron en negación del otro, en exclusión. Esos conceptos son potencialmente siempre excluyentes, si los ligamos a la tierra y a la sangre. Entonces estamos obligados a pensarlos universalmente. Y entonces tenemos que superar el concepto de sangre y tierra para que la historia no se repita. Y esas son exigencias del deber de memoria que se desprende de este repaso por la historia europea. Yo creo que la industria cultural es, por definición, amnésica, en el sentido de que la industria cultural busca el beneficio y opera o trabaja con impactos. Y si analizamos, por ejemplo, el tratamiento en la prensa del tema de la memoria, pues vemos que está dominada por ideologías. Unas ideologías tratan de interesarse y justificar el tipo de memorias que le interesan. Por ejemplo, en España hay periódicos muy sensibles a las víctimas de ETA, por ejemplo, y esos mismos son perfectamente insensibles a las víctimas de la guerra civil, y al revés. ¿Eso a qué te lleva? Te lleva a la conclusión de que quien entiende una víctima debe entender todas, y si no es que no han entendido ninguna. No es ahí el interés por las víctimas lo que domina. Lo que domina es la defensa de unas determinadas ideologías tras las cuales hay intereses políticos o económicos, ¿no? Entonces, la industria cultural se lo pone difícil a la memoria. Ha habido, hasta hace 10 años, un esfuerzo mundial por recuperar la memoria. Pero yo creo que los últimos años, sobre todo en España, se observa una ofensiva contra la memoria, porque la memoria es peligrosa. Con la memoria no se ganan elecciones,
Con la memoria se abren heridas y muchos dicen que mejor cerrarlas, en falso, claro. Por eso la memoria lo tiene tan difícil, tiene en contra la industria cultural y aparejada a la industria cultural intereses políticos y económicos, ¿no?